Hola, hola, hola amantes del drama y las historias que te atrapan. Soy y bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis semanal de recomendaciones y análisis de series y películas que no se pueden perder. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que está arrasando en Netflix y que, si aún no lo han descubierto, están a punto de agradecer eternamente que los haya traído aquí. Hablaremos de esas joyas turcas, esas series cortitas, de 10 episodios, que explotan en pasión, giros inesperados y dramas que te dejarán sin aliento. Sí, hoy vamos a descubrir o redescubrir por qué estas series turcas adictivas son la próxima gran obsesión de Netflix y porque estoy tan convencido de que en 2025 su popularidad será aún más estratosférica. Pero antes de que me empiece a emocionar demasiado y a revelar todos los secretos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las mejores recomendaciones, análisis profundos y todo lo que necesitan saber para estar al día con las últimas tendencias en el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en estas maravillas turcas. ¿Por qué turcas? ¿Qué tienen estas series que las hace tan especiales? Bueno, hay varios factores que contribuyen a su éxito arrollador. Primero, hablemos de la duración. En un mundo donde las series de 10 temporadas son cada vez más comunes, estas miniseries de 10 episodios son un respiro de aire fresco. Son perfectas para un fin de semana de maratón, para cuando tienes poco tiempo pero necesitas esa dosis de drama que te enganche y te haga olvidar del mundo exterior. Es como encontrar un oasis en medio del desierto de contenido interminable que a veces nos abruma en las plataformas de streaming. Puedes empezar una serie el viernes por la noche y terminarla el domingo, sintiéndote completamente satisfecho y sin haber sacrificado toda tu vida social. Segundo, la pasión. ¡Ay, la pasión turca! Estas series no escatiman en emociones. El amor, el odio, la venganza, la lealtad, todo se vive al máximo. Las actuaciones son intensas, los diálogos están cargados de sentimiento y las tramas son tan retorcidas que te mantendrán al borde del asiento en cada episodio. Prepárense para soltar alguna que otra lágrima, para reír a carcajadas y para sentir ese hormigueo en el estómago cuando la tensión llega a su punto máximo. No se andan con rodeos, te sumergen de lleno en el drama y te hacen sentir cada emoción como si fueras el protagonista. Es como una montaña rusa emocional, pero en la comodidad de tu sofá. Tercero, la producción. Las series turcas han evolucionado muchísimo en los últimos años. La calidad de la producción es impecable, con escenarios impresionantes, vestuario espectacular y una cinematografía que te transporta directamente a Estambul o a cualquier otro rincón de Turquía donde se desarrolle la historia. La música también juega un papel fundamental, creando una atmósfera envolvente que te sumerge aún más en la trama. Ya no estamos hablando de producciones de bajo presupuesto, sino de series que compiten directamente con las grandes producciones de Hollywood. La inversión en talento, en locaciones y en efectos especiales es evidente y el resultado es una experiencia visual y auditiva que te dejará boquiabierto. Ahora bien, hablemos de algunas series que encajan perfectamente en esta categoría y que, si aún no las han visto, les recomiendo que las agreguen a su lista de pendientes ahora mismo. Y no solo eso, sino que les sugiero que se preparen un buen té turco y unos deliciosos baklavas para disfrutar al máximo de la experiencia. Una de ellas es Etos, una serie que rompe con los estereotipos y te obliga a cuestionar tus propias preconcepciones. La historia sigue a un grupo de personas de diferentes orígenes y clases sociales en Estambul, cuyas vidas se entrelazan a través de una psicóloga. Es una serie inteligente, reflexiva y muy humana que te dejará pensando mucho después de terminarla. No es la típica historia de amor o venganza, sino una exploración profunda de la sociedad turca contemporánea. Etos se atreve a tocar temas tabú como la religión, la política y las diferencias sociales, presentándolos de una manera honesta y sin juzgar. Te hace reflexionar sobre tus propios prejuicios y te invita a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Además, las actuaciones son magistrales y la dirección es impecable. Es una serie que se queda contigo mucho tiempo después de haberla terminado. Otra joya que no se pueden perder es The Protector. Esta serie combina la acción, la fantasía y el drama en una historia fascinante sobre un joven que descubre que tiene la misión de proteger Estambul de una fuerza oscura. Es una serie llena de efectos especiales, giros inesperados y personajes memorables. Si les gustan las historias de superhéroes con un toque turco, esta es para ustedes. The Protector no solo te ofrece acción y aventura,
sino que también te sumerge en la rica historia y cultura de Estambul. La serie está llena de referencias a la mitología turca y a los lugares emblemáticos de la ciudad. Es como un viaje virtual a través de una de las ciudades más fascinantes del mundo. Además, el protagonista es un personaje muy carismático y con el que es fácil identificarse. Lo verás crecer y evolucionar a lo largo de la serie, y te sentirás orgulloso de sus logros. Y para los amantes del drama romántico con toques de misterio, les recomiendo Fatma. Esta serie sigue a una mujer de limpieza que, tras una tragedia personal, se convierte en una justiciera implacable. Es una serie oscura, intensa y con una protagonista femenina fuerte y compleja. La trama te mantendrá enganchado desde el primer minuto y te hará reflexionar sobre temas como la justicia, la venganza y el perdón. Fatma es una serie que te impacta desde el principio. La protagonista es un personaje que ha sufrido mucho en la vida, pero que encuentra la fuerza para seguir adelante y luchar por lo que cree. La serie te muestra la crudeza de la vida en los barrios marginales de Estambul y te hace reflexionar sobre la desigualdad social. Pero también te ofrece una historia de esperanza y de superación personal. La actuación de la protagonista es simplemente increíble. Te transmite todo el dolor, la rabia y la determinación de su personaje. Es una serie que te dejará sin aliento. Pero no se queden solo con estas recomendaciones. Netflix tiene un catálogo cada vez más amplio de series turcas de este estilo. Les recomiendo que exploren, que prueben diferentes géneros y que descubran sus propias joyas ocultas. Estoy seguro de que encontrarán alguna que se convierta en su próxima obsesión. Piensen en esta exploración como una aventura culinaria, pero en lugar de probar diferentes platos, están probando diferentes historias. Atrévanse a salir de su zona de confort y a descubrir nuevos sabores narrativos. Tal vez descubran que les encanta el drama histórico, la comedia romántica o el thriller psicológico turco. Las posibilidades son infinitas. Y aquí es donde entra mi predicción para 2025. Creo que la popularidad de estas series turcas de 10 episodios va a explotar aún más. La gente está buscando contenido de calidad, que les enganche, pero que no requiera un compromiso de tiempo demasiado grande. Estas miniseries turcas ofrecen justo eso: historias apasionantes, producción impecable y una duración perfecta para un maratón de fin de semana. En un mundo donde la atención es un bien escaso, estas series se destacan por su capacidad de capturarla y mantenerla de principio a fin. Son como un caramelo irresistible que te comes de un solo bocado. Además, la diversidad cultural que ofrecen estas series es un atractivo muy importante. En un mundo cada vez más globalizado, la gente está interesada en conocer otras culturas, otras perspectivas y otras formas de contar historias. Las series turcas nos abren una ventana a un mundo fascinante, lleno de tradiciones, costumbres y paisajes impresionantes. Es como viajar a Turquía sin salir de casa. Te permiten sumergirte en una cultura diferente, aprender sobre su historia y conocer a personajes que te harán reír, llorar y reflexionar. La creciente popularidad de las series turcas también se debe a la calidad de sus guiones. Los escritores turcos son maestros en el arte de crear historias complejas y emocionantes, con personajes bien desarrollados y diálogos ingeniosos. No se limitan a contar una simple historia de amor o venganza, sino que exploran temas profundos y relevantes para la sociedad actual. Además, las series turcas suelen tener un ritmo narrativo muy ágil, que te mantiene enganchado desde el primer minuto. No hay tiempo para el aburrimiento. Cada episodio está lleno de giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Otro factor importante es la belleza de los actores y actrices turcos. Su atractivo físico es innegable, pero también son talentosos y carismáticos. Su presencia en pantalla es magnética y te hacen creer en sus personajes. Además, la química entre los actores es palpable, lo que añade un elemento extra de emoción a las historias de amor. Así que ya lo saben, si quieren estar a la última en el mundo del entretenimiento, no pueden ignorar estas series turcas adictivas de 10 episodios. Son la próxima gran tendencia en Netflix y estoy seguro de que en 2025 todos estaremos hablando de ellas. Prepárense para un tsunami de series turcas que inundará sus pantallas y cautivará sus corazones. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de las series turcas de Netflix. Como hemos visto, estas miniseries ofrecen una combinación única de pasión, drama, producción de calidad y una duración perfecta para un maratón de fin de semana.
Son una excelente opción para aquellos que buscan contenido de calidad que les enganche pero que no requiera un compromiso de tiempo demasiado grande. No olviden que les he recomendado Ethos de Protector y Fatma como punto de partida, pero les animo a explorar el catálogo de Netflix y a descubrir sus propias joyas turcas. Estoy seguro de que encontrarán alguna que se convierta en su próxima obsesión. Además, no se limiten solo a Netflix. Hay otras plataformas de streaming que también ofrecen series turcas de calidad. Exploren, investiguen y descubran nuevos mundos narrativos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan de estas series turcas. ¿Ya han visto alguna? ¿Cuál es su favorita? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber sus recomendaciones y opiniones. Además, si conocen alguna otra serie turca que creen que debería mencionar en mi próximo vídeo, no duden en recomendármela. Estoy siempre abierto a nuevas sugerencias. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Prometo seguir trayéndoles las mejores recomendaciones, análisis profundos y todo lo que necesitan saber para estar al día con las últimas tendencias en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden llevarse un buen té turco y unos baklavas para disfrutar de sus maratones de series turcas. Que lo disfruten.